que la soledad se esconde tras tus ojos y que la luz adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Yo quiero soñar mil veces las mismas cosas y contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Muy buena, Pepe, ¿cómo están todos? Ya estamos ahí, arrancando casi ahí, a pasito del fin de semana, gente, Así que vamos a hacer una recorrida hoy por lo que es, primero, como siempre, las criptomonedas, y después vamos a ir pasando todo lo que tiene que ver con los mercados financieros, con el índice del dólar, con el oro, con el DAX alemán, con todo lo que se nos cruce en el camino. Le vamos a estar verificando lo que son las estructuras, ¿sí? Si vale la pena o no meterse al mercado hoy, sabiendo que los viernes suelen los traders, ¿no? Los comerciantes, las instituciones, ir muchas veces cerrando las operaciones para que no queden abiertas los fines de semana, ¿no? Por el swap. Pero bueno, igualmente muchos nos metemos, y sobre todo los que hacen scalping, y sobre todo en nuestro caso en lo que son forex, ¿no? Que serían las divisas, ¿no? Las principales 8 sobre todo. Así que bueno, vamos a hacer un recorrido rapidito por lo que tiene que ver con las criptos. Hoy tenemos una pequeña caída de Bitcoin. Fíjense, si vemos acá en el hermoso y querido planeta Tierra, estamos viendo, obviamente, como digo siempre, gente, ¿no? Los que más prohíben, los que más regulan, los que más palos en la rueda le ponen a las criptomonedas son siempre los que más compran, ¿no? No hagas lo que yo hago. Los amigos compran, fíjate, ¿no? Los países más poderosos, ¿no? Estados Unidos, Europa, China, Japón. Y bueno, obviamente también tiene que ver con el poder adquisitivo de cada uno, ¿no? Siempre es así, y bueno, y siempre lo será, ¿no? Obviamente que dependiendo de qué país será, se comprará seguramente por el poder adquisitivo de cada persona, ¿sí? Recuerden que lo que es las cripto todavía en muchos lugares y muchas plataformas siguen siendo descentralizadas, ¿sí?
quizás ahora que están metidas, por ejemplo, lo que es Bitcoin en los mercados tradicionales, ahora hace poquito se empieza, ¿no?, a quizás tomar, entre comillas, un poquito más de confianza y querer comprar también, ¿sí? Así que bueno, 68.90, gente, Bitcoin, ¿sí? Nos vamos a pasar a lo que son las top 100 rapidito, que hoy se me pasó un poquito el horario, ya son las 9 de la mañana, estamos dentro de la sesión de Nueva York, ya comenzó, ahora mismo estamos dentro, continuando con la sesión de Londres que ya viene y que le restan un par de horitas más, ¿sí? Así que empieza el volumen, fíjense cómo se empieza a mover los mercados. En un ratito vamos a ver la volatilidad, el momentum de cada una de las de los pares de divisas, ¿sí? Ahí veremos si vale la pena o no meterse al mercado. Vamos a ver un poquito lo que son las top 100. Dentro de las top 100 ya sabemos que en el mes viene una caída importante de un 20 un 30% de todas las criptomonedas de este hermoso y querido planeta Tierra, sobre todo este paquetito de las 100. Sabemos que cuando Bitcoin cae, como digo siempre, por más que el proyecto sea bueno, van a caer, ¿no? Porque es una correlación directa, ¿no? Una correlación donde cuando Bitcoin, si le va bien, van a subir, y si a Bitcoin le va mal, lamentablemente van a caer, ¿sí? Esto pasó en el mes cuando con el lunes negro, no era un cisne negro, pero un lunes negro acompañado de cómo venía Bitcoin, que ahora vamos a estar viendo la gráfica en TradingView, ¿sí? Recuerden que si Bitcoin cae un 5, bueno, el resto van a caer un 20, un 25%, un 30%, ¿sí? Lo mismo cuando sube, ¿no? Obviamente va a tener que ver muchas veces con el top de la criptomoneda, ¿no?, y el proyecto en sí, pero dependiendo, ¿no?, y de Bitcoin siempre va a ser el resto. Y acuérdense, como digo siempre, ¿no?, cuando la moneda cae, vamos a pasar un poquito a ver en la semana, a ver un segundito acá, se me pasó un... Ahí está, gatito asesino. Bien, disculpen, tenemos semana, vamos a pasar a la semanita. Ahí estamos viendo las burbujas, que ahora esta forma es una forma de representar el precio también, ¿sí? Nosotros nos manejamos con gráficas de velas japonesas, pero bueno, acá estamos viendo burbujitas para que se entienda, ¿no? En la semana, en el mes hubo una caída, en la semana se empieza a recuperar un poquito, en el día tenemos impulsos y retrocesos de algunas por encima del nivel 0, ¿sí? Y en lo que es la horita, esto fue lo que pasó hoy, alguna recuperación, lo como viene en la semanita, y en la horita estamos viendo en rojo las mismas top 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos imaginate que vienen subiendo, hacen un 20, bajan un 5, un 3, un 2, vuelven a romper el alto, ¿no? Y bueno, van a ir manejándose. Ahora lo vamos a estar viendo en TradingView, vamos a ver seguramente una vela en Bitcoin, acá en velas diarias, ¿sí? Que es una vela chiquita, por ahora, recién comienza, ¿no?, la volatilidad, entre comillas. Bitcoin USD Tether estamos viendo de fondo. Esta velita japonesa que estamos viendo es una forma de representar el precio, ¿sí? Recuerden que el precio, como digo siempre, es esto, ¿sí?, que están viendo acá, esta viborita. Bien, pero una de las tantas formas de representar el precio sería, por ejemplo, la representación con velas japonesas, ¿sí? Eso ya lo expliqué anteriormente para el que no sabe de dónde viene el nombre de las velas japonesas, y bueno, es lo más utilizado en los mercados financieros, ¿sí? Sobre todo por la información que arrojan, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, acá, miren, les voy a hacer un ejemplito de vuelta por si se asuma alguno nuevo. Esta mecha que están viendo acá, por ejemplo, si vamos a gráfica de línea, no la están viendo, ¿ven? No se ve. ¿Por qué? Porque el precio es esta viborita. En cambio, al encajarlo dentro de una gráfica de velas japonesas, lo que uno encuentra es una representación donde cada vela va a durar lo que la temporalidad hayas elegido, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, cada velita dura un día, ¿sí? Cada velita dura un día, este es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Dentro de cada velita van a estar las velitas de H1, dentro de H1 van a estar las de M30, ¿sí? Y nos vamos metiendo dentro de las velitas, ¿bien? Entonces vos, la mechita que estás viendo acá, quiere decir que, por ejemplo, esta vela, si yo te la dibujo acá al lado, la velita esta, comenzó ese, supongamos que este día fue fue el lunes 5 de agosto, ¿sí? La vela comenzó, subió un poquito, ven que tiene una pequeña mechita ahí, y después cayó,
cayó hasta acá, ¿ven? Después se devolvió todo eso en el transcurso de esa hora y cerró ahí. Entonces la apertura fue acá, ¿sí? Estuvo con un high, con una mechita alcista, hasta ahí llegó, que es importante. Llegó a hacer un rechazo hasta acá abajo, pero no cerró acá la hora, ¿sí? La hora cerró acá. Entonces tiene 4 puntos interesantes para ir sabiendo, ¿sí? Apertura, cierre, mecha alcista, mecha bajista o high alcista, ¿no? Y low bajista, ¿no? Que sería los rechazos que vamos viendo de las mechitas. ¿Por qué sirven estas mechas que están acá? Porque, por ejemplo, te pueden servir para que en el pasado, ¿sí? Recuerden que nosotros no sabemos qué va a pasar en un futuro, a no ser por algunas noticias macroeconómicas o por lo que se puede adelantar por noticias, suponiendo, ¿no? Pero sí, coherentemente vas viendo el pasado, podés ver estructuras, ¿sí? Esas estructuras, si achicamos, escucha, esta música es de Pepe Mila, creada por Pepe Mila, ¿sí? Acá, ven, si vos marcás este alto que está acá, que fue en el día, por supongamos, el 10 de enero, y lo extendés con otro toque que hay acá, ¿no? Encontramos que el precio cuando viene rechaza, ¿sí? Entonces, seguramente entre esa zona más estos dos toques, que hay uno acá, hay otro toque acá, y hacer la extensión, se produce una convergencia de varias zonas importantes. Aparte con Fibonacci, con distintos números, con divergencias también inclusive, con osciladores, con líneas tendenciales, con muchas cositas podés ir viendo por qué se produce el rechazo. Y ese rechazo, obviamente, vos imaginate que si el precio cae acá, qué tentador que es comprar. Lo que pasa que sabemos siempre que cuando el precio cae, sobre todo en las criptomonedas, te da miedo, ¿no? Comprar, ¿no? Cuando viene de allá arriba, ¿no? Tenés que poner las manitos ahí, viene la cuchilla con todo, ¿no? Bueno, como digo siempre, si vos estás, no sé, en una casa de deportiva, ¿no? Y siempre el mismo vendedor te vende las mismas zapatillas, ¿no? Y las pagás, no sé, 200, supongamos, $50, ¿sí? Bien, ese día vas y te las deja a 10. Las mismas zapatillas, la misma calidad. ¿Por qué no las vas a comprar, no? Al revés, compras un par más, por ejemplo, para venderlo. Esa es la idea. Entonces acá, si el precio cae y vos compraste acá, no te asustes, no compres todo acá. Comprá algo acá y algo acá. El promedio, obviamente, si vos compras en estas zonas y va cayendo, obviamente que las 100 moneditas que tenés acá, si bajan, van a ser las mismas si no las vendiste, pero van a valer menos. En algún momento el promedio, ¿no? Si está acá en el medio, haces una tabla, que sería ganancia con las de abajo, nada con las de arriba, pero es la misma cantidad de moneditas. Y acá estás en pérdida, pero cuando empieza a subir, entre lo que va ganando, que sería el promedio, y lo que va perdiendo, si está por encima, que sería profit, ahí está de 10. Siempre les recomiendo retirar, ¿bien? Así que bueno, vamos a ver un poquito de la velita diaria, si no nos ponemos a hacer acá, a dar un poquito de clase. Pero bueno, tienen varios videos para el que se sume nuevo, para ir viendo el que no entiende, ¿bien? Vamos a lo nuestro, velita japonesa. Nos metemos dentro de esa velita para ver qué podemos encontrar interesante hoy, ¿sí? Van a ver que son fractales, es un mundo de macro a micro, ¿sí? Donde vos te vas a meter y hay larvas. Las larvas son las temporadas chiquitas, ¿sí? Viste, imagínate, ¿habrá vida en otro? Un piojo le dice al otro ahí, ¿no? ¿Habrá vida en otro perro? Bueno, ahora nos metemos adentro, ¿sí? De la vela diaria, de esta última, ¿bien? Vamos a ver con el zoom acá. Ahí está, bien. Bien, siempre les recomiendo ver de lejos la gráfica para ver las estructuras del pasado, ¿sí? Recuerden, y otra cosita interesante antes de meternos dentro, porque después vamos al índice, tenemos, a ver acá, fíjense en esto, Bitcoin, ¿les parece que subió? Fíjense esto. Desde el 2022, desde diciembre que no paró de subir, ¿sí? Llegó a estar en los 14, en los 10, pero no paró de subir y llegó a los máximos históricos allá en los 73.500 prácticamente. Y obviamente que ahora, velas diarias, ya hace un par de semanas, meses, después del halving, está en una consolidación donde hay ampliaciones, ¿sí? Está como un parlantito donde los altos van hacia arriba, los bajos van hacia abajo, pero a medida que nos vamos metiendo dentro nos encontramos con una compresión del precio que está acá adentro, ¿sí? Esta compresión que estamos viendo del precio es interesante porque en algún momento va a reventar, seguramente para ir a visitar una zona de oferta o de demanda, ¿sí? Que son las zonas que están por encima o por debajo, así que bueno, mirá,
Me voy a meter dentro de la velita para que tengan una idea de por qué viene consolidado esto, pero también que en cualquier momento va a reventar. ¿Qué pasa? Cuando reviente esta zona, ven cómo voy haciendo zonas de aceleración acá, ¿no? Donde ponemos una línea directriz, sería esta, se le llama directriz, o como quieran ustedes, una línea, una zona, ¿sí? Con estos dos toques acá, yo la extiendo, ¿sí? Y a la vez, si empezamos a marcar las últimas velitas diarias, hay una aceleración, un ángulo, ¿ven? Bien, dentro de estas velitas, de esta aceleración y de esta compresión, porque los altos y bajos van a un punto en común, vemos que el precio en algún momento va a reventar esta zona. Entonces, no está mal siempre ir marcando zonas, pero tampoco llenarte de zonas, ¿sí? Solamente lo que vas a operar en el día, a no ser que hagas intradía o swing, ¿sí? Si haces scalping, tampoco vas a estar mirando todo el pasado. Solamente con estas dos velitas, inclusive con esta M1, M5 te sobra, ¿sí? En esas pequeñas temporalidades de 1 o de 5 minutos, ¿bien? Estamos en velas de un día, una locura, pero es para que vean la estructura, ¿sí? Bien, nos vamos dentro de la velita, vamos a meternos dentro de esta vela y estructura de esta otra, le voy a marcar un rectángulo, ¿sí? Ahí estamos. Dentro de la velita nos vamos a ir a velas horarias. Cada velita que va a durar una hora, ¿bien? ¿Sí? Y si ven acá las líneas verticales, fíjense que hay 24 velitas dentro de esa vela diaria, ¿sí? Es un mundo dentro de otro, ¿sí? Son fractales donde la forma de representar el precio con estas velas japonesas es el más utilizado en los mercados financieros, sobre todo en Forex, ¿sí? Que nada más y nada menos el mercado más líquido del planeta Tierra, gente. ¿Saben cuánto se mueve por día? Por día, ¿eh? Atajate, te entra en el número de 5 a 7 con la T de tío, trillones, de 5 a 7 trillones de dólares diarios, una animalada, todos los días, así, ¿sí? Bien, nosotros no movemos, pero nada, pero se mueve, ¿no? Así que nosotros estamos acá. Bien, gente, nos metemos dentro de las velitas, lo que sería la velita diaria de hoy, que era esta que estaba acá, ¿se acuerdan? El cuadradito. Bueno, acá adentro hay velitas que todavía no son 24 porque no terminó el día, ¿sí? Así que si vos contás la de atrás, sí hay 24, acá todavía no. De acá hasta acá tenemos un par de velas horarias. ¿Qué estamos viendo? Impulsos, retrocesos, que no terminan de romper los bajos, pero sí rompen los altos. Impulsos alcistas, ¿sí? Así que seguramente el precio toca este alto. Es probable, si no rompe este canalcito que estamos armando acá, esta zona, que el precio venga a visitar la zona que les marqué anteriormente, ¿sí? Que es la compresión, acá arriba, ¿sí? Le falta un poquito, así que se puede buscar compras, perdón, ¿sí? Vamos a ver dentro, esto en H1, dentro de las velitas de... escuchá de fondo. Tenés que cargarte. Recuerden, gente, que nosotros nos subimos todos los días a la nave, ¿sí? Pero si la nave no tiene música, la nave no arranca, ¿sí? Bien, nos vamos a velas de 5 minutitos para terminar rápido Bitcoin, que hoy se me pasó un poquito el horario. Así que bueno, ahí tenemos Bitcoin, vela de 5 minutos. Es otro mundo, ¿ven? Lo que veíamos alcista en H1, ahora estamos dentro de un retroceso de H1, pero en M5 son impulsos y retrocesos hacia la baja, ¿sí? ¿Me entienden? Recuerden que esto es H1, ¿se acuerdan? Esta subidita que les mostré con menos velas, obviamente, ahora hay más velas, ¿sí? Porque cuántas velitas entran en una vela de una hora, ¿bien? Eso para el que no sabe, ¿bien? Así que bueno, vamos haciendo impulsos y retrocesos hacia la baja. Llegó una zona de piso que viene del pasado, con otros pisos que se respetaron estadísticamente. Recuerden que acá utilizamos la estadística, gente, ¿sí? Siempre. El futuro no sabemos, pero la estadística te sirve para poder sacar una idea de si está bien la proyección tuya hacia una futura compra, una futura venta. Recuerden que acá no vende media, ¿sí? Bien, así que bueno, tenemos una zona, un fractal que se formó interesante, y mirá qué lindo para venir a visitar estas zonitas acá, chiquitas, algún imbalance, alguna zona por acá arriba, pero bueno, igualmente eso depende si operás o no las criptomonedas, podés ir chequeando, ¿sí? Y a la vez para que vayan aprendiendo los movimientos de las cripto, que también es interesante y es muy volátil, para que tengan cuidado, ¿bien? Escuchá, tomate un mate, negro. Prepárate el mate, dale. Tómate un café, tomate un mate. Acá está el angelito. Al angelito le puse el angelito del planeta Pepe, ¿sí? Recuerden que yo soy en este momento Mila Pop, ¿sí? Pero en un rato viene Pepe Mila, porque estamos en el planeta Pepe, ¿sí?
Así que bueno, sumate al planeta, agregate el Pepe y seremos un Pepe más, ¿sí? Ya tenemos varios Pepitos. Recuerden que no hago publicidad, no hago nada, gente, ¿sí? El que se va sumando se va quedando si le gusta. Si quieren se suman a las redes, estamos todos los días haciendo operaciones en vivo, haciendo análisis, bots que voy creando míos, los pongo al mercado y me los hacen percha al mercado. No, y ahí andan, ¿sí? Día a día, siempre enseñando, también dando tips, y esa es la idea, ¿sí? Ya hace varios años, todos los días, así que bueno, si les sirve, gente, estamos acá. Ahora sí, vamos a lo nuestro, nos vamos a meter a lo que hacemos todas las mañanas, que es operar Forex, ¿sí? Las divisas, los mercados financieros, así que bueno, veremos qué hay hoy. Vamos a pasar al índice del dólar para ver si podemos operar a favor o en contra del dólar, ¿sí? Para eso utilizamos el índice, que sería ¿no? El que refleja cómo está el planeta prácticamente, sobre todo en la parte sudamericana, ¿sí? Si al índice le va mal, se pega de forma como si fuera Bitcoin, ¿vieron? Una correlación directa con Latinoamérica sería. Así que bueno, vamos a ver cómo está el índice. También sabemos que si al índice le va bien, a Bitcoin le va mal muchas veces, ¿sí? Se utiliza como caballito de batalla para ir viendo, ¿bien? Así que bueno, vamos a pasar al índice del dólar, y después veremos si encontramos por medio de las fuerzas de las monedas y análisis y proyecciones algunas moneditas, ¿sí? Recuerden que ayer dejamos tempranito las bolingueadoras de Pepe Mila, la historia ya se las conté, ¿sí? Homenaje a los gauchos patagónicos, le armé un robot, ¿sí? Lo puse a los mercados y no para de ganar, gente, ¿sí? Obviamente ayer quedaron un par de operaciones abiertas que hoy se las voy a estar mostrando, siguen abiertas en positivo, ¿sí? No las quise cerrar para que vean porque justo valía la pena, ¿sí? Así que bueno, me paso al índice. Escucha, subí un poquito, subí. Cortame la música, dice el amigo, vamos. Casi me ataca un puma. Tengo un gatito, si el amigo lo mataba por atrás un puma, un gato, un tigre bengala. Terrible, casi me morfa. ¿Lo vieron recién? No. Bien. Es chiquito. Bien, el índice, vamos a pasar a velas diarias. Acá estamos con Bitcoin todavía. Escucha. Ahí está, vamos al índice del dólar. Piqui. Ahí estamos. Este es el índice. No se asusten por los Picazos de fondo, Si te gustan estos Picazos, son de días y días de información. Siempre, como digo, siempre vos tenés que tener la gráfica así, mirá, así. Ahí ven, gráfica limpia, ¿sí? Pero de cábala, vieron la cábala, dejamos esta información para que vean que acá estuvimos día a día, ¿ven? Así que bueno, me vengo. ¿Cuál es la situación del índice? El índice hace varias semanas, meses, rompió la tendencia de estas ondas de Elliott alcistas. En algún momento rompe la estructura, soporte, empieza en picada, en caída. Esto está reflejando lo que está pasando en Estados Unidos, ¿sí? Sobre todo distintas cositas que uno va viendo en el planeta. Todo eso repercute obviamente de forma directa en el índice, sobre todo con noticias macroeconómicas, ¿no? Así que bueno, nos metemos dentro de la velita diaria. Sabemos que es bajista, sabemos que estaba haciendo un fractal para tratar de recuperar. No sé si va a llegar a este alto porque son velas diarias, pero nos vamos a meter dentro, ¿sí? Vamos a borrar este abanico acá para que puedan ver un poquito bien los dibujitos. Ocultar los dibujos, a ver ahí está, ¿ven? Ahí se ve más lindo, ¿sí? Bien, vamos a meternos dentro. Fíjense cómo está rellenando el pasado, ¿sí? Recuerden que el que compra acá vende y el que vende compra, y la misma ballena es la que va liquidando a los Pepe comunes y a otras instituciones o bancos. Recuerden que una velita esta moverla no la mueve un Pepe, ¿sí? La mueven ni bancos de nuestro país, la mueven bancos internacionales muy poderosos, gente muy poderosa, ¿sí? Los Pepe nos metemos a seguir la ola está de fiesta y nos metemos, ¿sí? No van a creer que ustedes mueven una vela, gente, Bien, vamos a meternos dentro de la velita esta chiquita que generó, ahí con la lupa para que vean qué podemos encontrar. Fíjense en el oscilador abajo, bueno, ahora se los muestro. Tenemos
un pequeño fractal. ¿Por qué fractal? Fíjense, si vamos al pasado, podemos observar que en días anteriores formó fractales. Ven acá, donde hizo un bajo, ¿no? Con rechazo, lo devuelve, no viene. Ustedes siempre tienen que chequear si trata de romper por lo menos la estructura alcista, que es acá, el alto. No lo rompió, no llegó directamente, no sé si llegó a la mitad de la caidita, de este dip profundo, ¿sí? Pequeñas velas con rechazo, y después vuelve, no rompe, retrocede, rompe con fuerza esta zona. Ven que está acá, el dibujito típico ahí, ven acá, ven esta zona ahí la rompió. Uy, para que se me volvió los Picasso, a ver, ahí un segundito, ahí está. Y la rompió. Bueno, ahora está haciendo un fractal. Bien, ese fractal que está haciendo es esta zonita, ya lo generó. Vamos a ver si esta velita de hoy termina alcista o bajista. Recuerden que todavía le queda al día un par de horas. Si termina alcista es interesante porque quizás puede venir a visitar estas mechitas en la semana próxima. Recuerden que el índice y las divisas no operan o no operamos los días, los fines de semana y los días no hábiles, solamente días hábiles, ¿sí? En cambio, las criptomonedas las podés operar los 7 días de la semana, y si hubiera 8 días lo operan los 8, ¿sí? Así que, bueno, escuchá de fondo, ¿te gusta esto? ¿Cómo se llama? A ver, adivina, a ver, escuchá. Me tomo un mate, negro. Bien, se me fue la voz, che. Estamos ahí dentro de la velita. Fíjense que hizo un hombre colgado acá, ¿sí? Está todavía, si quedara así la vela, se le llama, hay dibujos chartistas que representan en la estructura del mercado financiero distintas zonas. A lo que voy, este hombre colgadito que ve la cabecita, el palito ahí, se le suele llamar hombre colgado. Y si llegase a quedar así por arriba, no por debajo, ven acá que hay un hombre colgadito ahí que se le llama estrella de la mañana. Los nombres son tremendos, gente. Ustedes no se van a guiar por nombre, ustedes tienen que tener un sentido común y ir viendo, obviamente, con utilizando gestión de riesgo y psicotrade en tu cabecita, ¿sí? No va a haber un hombre colgado y supuestamente tenés que ir en venta, no van a ir en venta después, ¿sí? Solamente chequear. Y a la vez leete un libro y vas a encontrar todos esos nombres hermosos, ¿sí? Bien, así que bueno, nos vamos a meter dentro de este futuro hombre colgado. Ahí, miren, un nombre terrible, ¿no? Bien, en inglés encima. Bien. Ahí estamos. Esta velita, vieron que las velas son todas de distintos tamaños, pero cada una dura un día, lo mismo, ¿sí? Es como vos con un amigo, tienen la misma edad, nacieron el mismo día, pero él es más gordo que vos, o él es más petizo que vos, ¿sí? Es lo mismo, lo que pasa, o él tiene más volatilidad que vos, ¿sí? Así que bueno, esta velita por ahora es tranqui, no tiene mucha volatilidad, pero te dice mucho. ¿Qué te está diciendo esta vela? En diario. En diario tiene una mecha acá abajo. ¿Qué quiere decir? Que el precio estuvo acá abajo. Cuando abrió el día, el precio estuvo acá abajo, el precio estuvo acá arriba, pero ahora se mantiene acá. Si cerrara acá la vela, ¿sí? Sería un doji, se le llama doji. La información es que no hubo mucho movimiento y que hubo rechazo sobre la zona de soporte. Quiere decir que es tentador quizá buscar compras, ¿sí? Me voy a meter dentro de la velita y van a ver que no hay mucho movimiento. Hay unas bajadas, unas subidas. Vamos a ir a la velita horaria. ¿Te gusta? ¿Te gusta la música? Sí, ¿no? Miren, estas son las velitas horarias. Lo que estamos viendo acá es lo que les digo, ¿ven? El precio estuvo arriba, el precio estuvo abajo. Obviamente tienen que ir a entender que no sabe, de a poquito va a ir aprendiendo, ¿sí? Y en este momento este rechazo, que ustedes lo ven acá con cuerpos chiquitos, pero es la mecha que veían, ¿sí? Esa mecha cayó, es como un Pac-Man. La mecha subió y se comió lo de la izquierda, ¿sí? Y ahora está acá porque abrió acá. Entonces acá abrió, perdón, ¿ven? Entonces este pequeño cuerpito rojo que se veía sería la distancia que hay entre la apertura y lo que podría ser el cierre, que todavía no lo es, ¿sí? Así que bueno, por ahora tenemos una consolidación, un rangos tranquilo, ¿sí? Llegando con un oscilador de fondo que estamos viendo a una zona de sobrecompra, ¿sí? Todavía no, les falta mucho, pero y va tranqui. Así que ahí estamos. Por ahora, gente, tenemos, si vamos a H1, una sensación alcista sabiendo que viene un dip profundo. El índice viene cayendo, ¿sí? Si me voy a ver las de 15, escucha, para vos. Bien, después se vienen los temas creados por Pepe Mela, Encima creo música, gente, todo, ¿sí? Ahí tenemos, mirá, tenés acá adentro, mirá.
Velas de 15 minutos. Cada 4 velas de 15 es una vela de una hora. Quiere decir que estas 4 últimas velitas serían la velita de una hora que estábamos viendo, ¿sí? Si cerró, obviamente, ¿no? Y así cada 4, ¿bien? Lo mismo con 5 velas, con 5 minutos, lo mismo con 1 minuto. Si ahora cuando vayamos a velas de 1 minuto, vamos a encontrar que esas velas de 1 minuto, para formar una vela de una hora, vamos a encontrar información de 60 velitas que van a representar ese cuadradito que veíamos una hora, ¿me entienden? Es para que tengan una idea de la fractalidad, de lo macro, de lo micro, de ese pequeño chiste que les dije del piojito que le dice el otro, la pulguita que le dice, ¿habrá vida en otro planeta? ¿En otros perros? Bien, así que bueno, ahí estamos, gente. Miren cómo está despegando la nave, despacito. Estamos ya a sesión de Nueva York, 9:24 GMT, recuerden, en mi país. Sé que la mayoría somos todos, nos vamos conociendo de otros países, de México, de Chile, de Argentina. Argentina no se conoce mucho esto, ¿sí? China, Japón, una vuelta y pom, decía. España, Chile, México, mis amigos de México. Así que bueno, ahí estamos, gente. Tenemos por ahora una vela alcista, fíjense la diferencia. Recuerden también que las consolidaciones en el mercado financiero, sobre todo en los pares, bueno, en todos los pares, los volátiles y los no volátiles, suelen estar un 70% de las 24 horas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que durante el día vos vas a ver, en la mayoría de los pares, justo acá no es, este es el índice nada más, pero vas a ver consolidaciones, así, ¿ven? ¿Sí? Y cada tanto, 1 o 2 velas son acá, ¿ven? Miren, 3 velitas, vino una institución, pusieron dinerito y el precio llegó hasta acá arriba, por ejemplo, ¿sí? Bien, pero 2 velas, pero fíjate, atrás tuviste un ejemplo, 20 días quizás, o no sé, un día entero consolidado y 2 velitas de 1 hora reventaron, hicieron la diferencia y vos seguís la tendencia. Los pepes se suman por acá, ¿sí? Las ballenas acá abajo. Cuando los pepes se suman acá, las ballenas te tocan el top y te liquidaron, ¿sí? Así que atento, miren cómo va la nave. Despacito, vamos a ir a velas de 1 minuto a ver qué pasó, si había noticias de alto impacto. Hay que chequear si se sumó alguno de los pepes, si hay noticias de alto impacto hoy, ¿sí? Por si vamos a hacer alguna operación, tengan cuidado. Recuerden que las noticias de alto impacto, sobre todo las del dólar, suelen mover el mercado, lo actualizan, le pegan un cachetazo por un ratito, unos segundos, ¿sí? Esos segundos puede hacer que te toque el stop o quizás te toca el TP, pero ¿para qué querés que te toque el take profit? Que está buenísimo. Si vos estás ahí, la idea no es ir a tirar esto. Saben que esto, la diferencia que tienen los mercados, esto no es casino. Si el casino es el casino, esto es otra cosa, ¿sí? Así que, gente, tengan cuidado. Si hay fundamentales y estás por hacer alguna operación, espera que pase y después te metes. O si tenés alguna técnica como nosotros, que tenemos todo, nosotros se tira no sé, pasa el peso argentino con, no sé, nos tiramos con todo, ¿sí? Hay un LECOP, lo operamos también, lo que sea, los patacones, lo que sea, ¿bien? Pero bueno, igualmente acá lo que voy, si hay fundamentales, tengan cuidado, ¿sí? Estamos viendo una zona de, en 1 minuto, cada velita dura 1 minuto, una zona de, ya está reventando la zona de sobrecompra, yendo al nivel de 50 en un oscilador, ¿sí? Así que bueno, escucha de fondo, un poquito del funky del amigo y querido genio Charly García, pero obviamente con algunas pequeñas modificaciones, ¿sí? Pero bueno, ahí está, disfruten, gente, un poquito. Me voy a ir al oro, ¿sí? Vamos a pasar a la gráfica más que al oro. Acá vamos a ver el oro como va, un segundito, ahí ven. Bueno, ahí está el oro, subiendo, cayendo, subiendo, va zigzagueando. El oro no para de subir, gente. Si tenés diente de oro, no te rías, negro, haceme caso, porque te va a quedar con una ventanita, ¿sí? Sobre todo si alguno sabe, ¿bien? Guarda con el oro, gente, que se nos va. Fíjense que, no sé si anda el amigo Elion diciendo que está buscando mineros, pero no de si no es para el oro, gente. El oro dispara en cualquier momento. En este momento está a $2.499, ¿sí? Así que ahí estamos, muchachos. El oro va en subida. Fíjense las velas diarias para que tengan una idea, o las velas de 1 hora. Y nos pasamos a las gráficas donde operamos todos los días. Ahí tenemos, parate que voy a juntar acá. Piqui. Ahí está, miren lo que es esto. El oro no para de subir, ¿sí? Obviamente tuvo su pequeño retroceso, hizo un alto histórico. Recuerden ya los máximos históricos, 2.531 llegó a valer, y te puedo asegurar que esto se va, ¿sí? A no ser que encuentren vida en Marte, si la veo. Así que bueno, gente, ¿sí? Si tenés un diente, no te rías, haceme caso, Bien.
de oro, obviamente. Yo, por ejemplo, soy vidente, puedo ver el futuro y te voy a decir así una compra, una venta, ¿bien? Y vos dirás, ¿estás seguro? Sí, pero ¿por qué sos vidente? Porque tengo 2 dientes nada más, ¿sí? Así que bueno, gente, me voy a... ahí estamos, ¿ven? Pegadito, si vemos es alcista. Recuerden que el oro deja muchas mechas y está buena la vela japonesa para ver el movimiento. Y también lo que podemos ver en este momento, que el precio está tratando de recuperar la caidita. Sabemos que viene de altos, miren acá la gráfica, de líneas. ¿Ven? Viene subiendo el precio, ven ahí, viene subiendo, velas de una horita. Y bueno, acá está el precio en este momento, después de un retroceso por haber llegado a máximos prácticamente históricos que están un poquito más arriba todavía, ¿sí? Acá está, un poquito le faltó tocar, ahí, ¿sí? Y bueno, ahí vamos, está tratando de caer para recuperar un poco la subida, pero no puede, ¿sí? Así que bueno, las ballenas jugando, obviamente con todos, y los tiburones también, ¿no? Se les llama ballenas a las instituciones, ¿bien? Nos vamos a velitas, gráfica acá, ¿ven? Lo que les decía, fíjense en esto. Me voy a tomar un mate que me voy a quedar sin... Ahí está, ven, este canalcito que ustedes ven, dirán, ah, mira, va alcista, sí, pero va con descanso. Ojo también ahí, con descanso se llama que en cualquier momento puede caer fuerte, porque viene subiendo, pero no sube como acá, ven, con alguna ballena que te das cuenta que puso volumen, hay volumen, sí, va tranqui, va descansando de ballenas que vienen cayendo, ¿sí? A lo que voy a propósito, que van vendiendo, ¿sí? Seguramente para comprar en zonas más baratas, ¿no? Porque ellas piensan distinto a nosotros. Ustedes también tienen que ver. ¿Vos qué compraría? ¿Más caro o más barato? Bueno, lo mismo. Ellas tratan de que caiga para comprar más barato y vender más caro, ¿sí? Así que es así, gente. Así de fácil y muchas veces la complicamos, ¿sí? Bien, me voy a ver si hay algún Pepe primero. Perdón, vamos a ver. Escucha. Pum. Y más barato. Ahí está. Me olvidé de poner en las otras plataformas el streaming, gente. Recién lo veo, así que ahí lo estoy compartiendo. Perdonen si alguno estaba esperando. Bueno, ahí recién estoy compartiendo el streaming en otras plataformas, Escucha. Qué cosa este Pepe, ¿no? Y más barato. Bien, seguimos. Me voy a ver si veo, acá estoy compartiendo el chat, un segundito, ¿sí? Disculpen los que estaban en la otra plataforma y no me encontraron, y a la vez si quieren dar una manito, estamos todos los días, gente, ¿sí? Todos los días estamos, ¿sí? Tratamos de estar un rato, ¿sí? Me voy a ir, gente, a ver los comentarios. Lo estoy buscando y me voy ya. A ver acá si puedo pegarlos un segundito. Recuerden que estoy solo, estoy con el Angelito. Angelito, ¿estás ahí? Ahora un ratito va a venir, ¿sí? Escucha. Bum. ¿Le gusta la música? Después va a venir rock and roll del puro y duro, ¿sí? Pero estamos ahora con esta semanita, estamos con este tipo de música mezcladita con un poco de dance, que no está mal, ¿no? Un poquito de ochentosos, pero no de los 80 que ponemos de rock nacional, ¿sí? Así que bueno, a ver, ahora, si puedo latillar acá un poquito, tenemos, a ver, algún compañero acá. Buenas. Bien, ¿cómo estás? Ya viste, ya había pasado 3 horas. Buenos días, Pepe, ¿cómo andan? Dice la compañera, ¿cómo andás? Espero que estés bien. ¿Cómo está el clima en el planeta Pepe? Está lindo acá, está hermoso. Un planeta, viste que acá es todo, el planeta Pepe somos un avatar nosotros, ¿sabían? ¿Sí? Empezaba a delirar el tipo, viste, que daba 3 horas, no hacían una operación, le hacía quemar 3 cuentas. No, Argeli, ¿cómo estás? Hola Pepe, buen día, ¿cómo estás vos? Espero que estés bien, ¿Cómo le va Pepe Gatillo? ¿Cómo anda? Acá saludamos a los amigos. Buen día Pepe, ¿cómo anda Chile por allá? ¿Todo bien en Chile? ¿Todo tranquilo? Aguante Chile, Buen día Pepe Mila. Ayer jugó Boca, me dicen un amigo, no quiero ni saber. Nos echaron uno ahí a los minutos, ¿vos podés creer? Bien. Y encima el batacazo que pegó el último en un penal ahí, tremendo, ¿no? Fuimos a penales. Ahí estamos. ¿Cómo andás? Pasito a pasito no perder. Muy bien, muy bien, Buenos días, gente, buenos días. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Cómo anda Córdoba? ¿Cómo anda todo por allá? Espero que estés bien. ¿Cómo andás con la creación de los bots? Espero que bien, ¿Le estás agarrando la mano? Sí.
Recordá que acá armamos siempre, viste que vos lo ves, ¿no? Toda la semana armamos un bot distinto. En mi caso opero de forma manual, que es lo que me gusta, pero a la vez para estar entretenido creo algún robot, ¿no? Lo tenemos de esclavo ahí operando en los mercados, pero después recuerden que no los termino nunca, debo tener como 200 robots que voy armando. La mayoría están horrengos, le falta un brazo, una pata, pero ahí andan, ¿sí? Haciendo profit. Estaría bueno chequearlos en alguna cuenta de fondeo, sobre todo en las bolingueadoras, ¿sí? Así que bueno, a las 10 declaraciones de Powell, dice el amigo presidente de la Fed. Bueno, buenísimo para chequear. Y ventas de viviendas nuevas para julio a las 10 en punto de tu país. Vamos a ver si en el mío es ahora. A ver, vamos a chequear. Vos tenés un GMT -2, ¿no? O -4, no, -3, igual que yo. En Chile lo mismo. Bueno, ahora vemos. Bien, gente, recuerden que GMT -3 es para mi país, ¿eh? Para el de ustedes tienen que chequear por las dudas, ¿eh? Escucha. ¿Te acordás cuando íbamos a los boliches con esto? Hasta el agua de los floreros me tomaba. Tremendo. Bien, me voy al MT4, que me parece que por mostrarles las bolingueadoras de Pepe Mila. Vamos a ver acá. Si ya no pasa negativo, me corto ahí. A ver, párate, a ver, un segundito. Escucha. Ahí está. A ver ahí. Sí, ahí está. Bien, gente. Vamos a la fuerza de la moneda. Un segundito. Nos pasamos a la fuerza de la moneda. Bien. No se asusten por los colores fluo. A ver acá dónde estamos. Bueno, ahí sigue en verde, pero no es que hizo ninguna operación porque lo tengo apagado, ¿sí? ¿Dónde está acá? Acá. Bolingueadora de Pepe Mila. Acá está, miren. Estas operaciones son las de ayer, ¿sí? Espérate que hizo una. ¿Se acuerdan que ayer hizo una positiva? La cerró y al rato abrió otra. Lo que voy a hacer acá, voy a poner el bot, lo voy a actualizar. Fíjense, arriba a la derecha, la carita triste va a sonreír, ¿sí? A ver, permiso, por favor, ¿podés sonreír, bolingueadora de Pepe Mila? Ahí está, ahora está activo para abrir alguna operación si los parámetros, los set, dan obviamente que el precio llegue a esas zonas donde dentro hay distintos parámetros, ¿sí? Así que bueno, acá tenemos, mirá, si cerrar acá, la pequeña, esto estaba en ganancia hoy, ¿sí? Ahora se cayó porque Pepe Mila lo dejó para mostrarles, ¿sí? Pero bueno, acá estamos. Si yo cierro un poquito el lotaje, ven, el de abajo es un poquito más grande, acá estoy en ganancia con nada, puedo hacer así, mirá, el stop ahí, piqui, y ahí está. Si cierra la 2, ya está. Si las toca, que las toque, me voy con ganancia. Inclusive subo esta un poquito más ahí, como para perder un poquito menos, y ahí está, ¿sí? Si la llega a sacar, no me interesa, terminé en ganancias. Estas son de ayer, así que bueno, ahí van. Por ahora tenemos, gente, las bolingueadoras que recién las puse, el paisano argentino ahí cazando, obviamente con sus boleadoras. En homenaje a él le armé este robot, pero no solamente en homenaje a él, ¿sí? Porque aparte de un Williams, un Ichimoku, algunas medias móviles, también le agregué al robot una banda de Bollinger, ¿sí? Entre tantas cosas, ¿sí? Y como Ichimoku no me salía nada, le quedó bolingueadora, me sonaba boleadora, entonces le quedó la bolingueadora de Pepe Mila, ¿sí? Quedó bárbaro, ahí está. Hace 3 semanitas que lo estamos probando. También tenemos acá, miren, este otro bot que lo creé yo también, que le puse el Zombie Deviation, que ya armé el video, funciona muy bien, opera en retrocesos. Y acá tengo otro que es el Pepe Gatillo Fácil, este explota que da calambre, está muy bueno porque en milisegundos suele abrir operaciones cuando el mercado se mueve de forma brusca según el par, ¿sí? Al abrirse de forma brusca dispara, si no hay deslizamiento sobre todo, suele hacer buenos profits, ¿sí? Así que bueno, ahí está, ¿sí? Los tengo apagados obviamente, ¿bien? Así que ahí estamos, gente. Y obviamente los telarañas que andan como siempre todos los días, que nos van dando un poco de profit, ¿sí? Todo suma, gente, para llenar la heladera, ¿viste? Bien. Escucha de fondo. Angelito, ¿estás ahí para saludar a alguno de los Pepes? ¿Estás ahí? Bueno, si llegás a estar, saludame. Vos sabés que estaba durmiendo el Angelito, gente. Estaba durmiendo, lo desperté, le dije, ¿querés un poquito de agua? Y le puse un tecito porque lo veía como que estaba roncando, ¿viste? Medio mal, medio incómodo, ¿viste? Así que bueno, ahí lo dejé al Angelito hoy viernes, no lo quise molestar. Obviamente vamos a tratar hoy de ver si podemos, ¿no? A ver si hacemos alguna operación y pedirle algún consejito al Angelito, ¿no? Si alguno de ustedes quiere operar en vivo y quiere sumarse al streaming, me avisa para operar. Podemos charlar también lo que quieran, pero avísenme por si quieren hacer alguna operación, o si quieren que yo les vea alguna
alguna proyección. Recuerden que lo que veo es proyección, es algo subjetivo, ¿sí? Subjetivo significa que obviamente es un punto de vista que estoy encontrando que puede ser interesante para vos, pero no quiere decir que te tengas que meter. Si vos te metés bajo tu responsabilidad, ¿sí? Y después, bueno, si se te quemó la cuenta, ¿no? Por eso les digo, siempre con responsabilidad, gente. Tampoco se te va a quemar la cuenta, ¿me entienden? Somos grandes. Pero por eso tienen que tener cuidado con los canales de señal y todas esas cositas, porque vos no sabés de dónde vienen. ¿Sí? Te comprás, vendés. Pero ¿por qué? Tenés que tener una idea por qué comprás, por qué vendés, ¿sí? Por eso acá van a aprender muchas cosas, gente. ¿Sí? Sobre todo los Xinjiang. Pero eso están en Discord, en la dimensión 2, dimensión 3, dimensión 4. Distintas cositas para que puedan defenderse en el mercado, ¿sí? Bien. Creadas por mí, eso es lo lindo, ¿bien? Todo autóctono, gente, del planeta Pepe. Bien, me voy a ver, estaba acá, el angelito, un segundito, a ver si está el angelito. Qué lindo esto, cómo me gusta, dice. ¿Conocen esto, gente, este tema? ¿Cómo se llama este tema? Escucha, escucha. Qué bonito. Bien, ahí estamos, a ver, ahí está el angelito, a ver, angelito, para que voy a abrir la puerta, a ver, le golpeo la puerta, vamos a bajar un poco el volumen acá, a ver un poquito. El angelito del planeta Pepe. ¿Vieron que está el diablito y está el angelito? El angelito es el que te da los consejos. El angelito te va a estar diciendo siempre guarda, pará. Si ya hiciste un 5% o un 1% de la cuenta, pará, no sigas operando, no te entusiasmes, esto no es el casino, pará un poco. Y el diablito te va a decir metele todo. Entonces vamos a despertarlo para que nos dé una mano con el psicotrading, ¿sí? Angelito, angelito, hey. A ver. Uy, fuiste. Está durmiendo con el Papá Noel, mirá. Bueno, no, Angelito. Bueno, ahí está pobrecito, ¿no? Se ve que ronca como un tipo mayor, ¿viste? Angelito, Angelito. Bueno, a ver si lo podemos despertar, che. Ahí viene, me parece, a ver. Bien, ahí está. Sí. Estaba recansado. ¿Qué me pusiste? Estuve tomando un tecito que me hiciste. Me siento mareado. Me estás poniendo un tecito hace 2 semanas que me venís dando una agüita para sacarme el dolor de cabeza. Tremendo, Me estás haciendo daño. Me estás haciendo daño, Pepe. Yo siempre te doy buenos consejos. ¿Por qué me haces eso, Pepe? No, yo no, a lo que voy, te doy un tecito porque me imagino que lo debes necesitar. Ayer estuviste de joda con el Diablito y con Pepe Garqueta, no sé qué hicieron ahí, así que bueno, la idea es levantarte como todas las mañanas para que nos acompañes un poquito. El Diablito déjalo que siga durmiendo, pero vos me imagino que no te estarás juntando con el Diablito, por favor, con la mala junta no, No, solamente le estaba dando un consejito, me dio un tecito también para tomar y bueno, y nos hicimos como amigos, pero era para sacar la información nada más. Así que acá estoy. Bueno, acá estoy con ustedes, todo bien y... Bueno, se durmió el angelito, Bueno, vamos a ver si en un ratito lo podemos poner, ¿sí? Seguimos con lo nuestro, gente. Vamos a lo nuestro, ahora seguramente va a volver el angelito. Vamos a tirar un poquito de... ¿Quieren que pongamos rock nacional? Elijan el tema que quieren, gente, no hay problema. Así que bueno, si les gusta, a ver esto. Escucha. Bueno, esto no es rock nacional, pero ahí, ¿no? Bonito, también de los 80. ¿Cómo se llama este tema? Che, mira, todavía no nos sacó acá. Tenemos el bot prendido. Fíjense, va para arriba. No nos sacó todavía. ¿Qué pasó acá? A ver, déjame ampliar, a ver. Bueno, buenísimo, loco, buenísimo. O me abrió una orden. Ah, no, perdón. Me cerró las órdenes y me abrió esta, ¿ven? Esto es lo que estoy viendo, ¿no? Bárbaro. Bien, ¿se acuerdan que pusimos las órdenes? Se ve que me tocó el stop ahí, ¿no? Porque ahora me abrió esta orden nueva porque gatilló. Así que si llega a cerrar la 4ª o 3ª semana, si no recuerdo, o 3 semanas y media, que viene invicto, gente, Obviamente hay veces que en el streaming termina y, ¿no? Le meto de manual muchas veces para cerrarlo o lo dejo hasta hoy, ¿sí? Pero bien, bien. Ahí va. Buenísimo, cerró las operaciones, promedio positivo y ahora abrió una solito él, ¿ven? Acá. De 10, vamos a ver cómo termina hoy, Bien, vamos. Pendientes, fuerza de la moneda, vamos a agregar acá un poquito, a ver si puedo ajustar acá. Bueno, vamos
a esperar que se actualice la gráfica. Acá vamos a ajustar un poquito también. Mueva. Bueno. GMT-4, buenísimo, ¿eh? Ahí voy a estar, a ver, voy a chequear las noticias, un segundito. Bien, a ver. Ahí les pasé una alertita del oro. No sé si no lo tocó en TP, por Discord, gente. A ver. Déjenme chequear el GMT mío. Recuerdan que es -3. El amigo dice GMT-4. Esa es la bombita McLean. Exacto, sí señor. La notificación de hoy de Discord dio TP. Bueno, ¿viste? Gracias por avisar, genio. Qué bueno, ¿no? Malas juntas, Angelito, Diablito y Garquita. No, terrible, ¿viste lo que es Pepe? Tremendo, tremendo. Porque ya no sé qué hacer. Se empezó a juntar. Primero le quería sacar información y ahora ya cómo te lo sacás. Y su amigo el Diablito, ¿viste cómo es comprador? Y el Diablito, que no nos escuche el Diablito, por las dudas. A ver si ahora podemos encontrar un segundito. Ahí estamos, ahí está. GMT, vamos a ver las noticias, si hay alguna noticia más también, aparte de la que decía el amigo Pepe Gatillo. Vamos a ver si encontramos, a ver acá, un segundito, ahí voy a leer la información. Recuerden que cuando chequean las noticias de alto impacto, las de mediano no nos interesan. Igualmente, muchas veces me ha pasado que las de mediano impacto, sí, que son las que pueden mover el mercado no tan fuerte como las de alto, que son la inflación, la tasa, lo todo, ¿no? Que tiene que ver con el dólar, obviamente, las grandes. Muchas veces las de mediano impacto son de alto impacto en otra plataforma, entonces tenés que chequear realmente si vale la pena esperar o no para hacer una operación muchas veces, ¿sí? Acá voy a meterme dentro de el calendario económico, obviamente, del planeta, y tenemos declaraciones de Powell. Bien, pero a las 11 en mi país, ¿sí? Es una hora más. GMT-4 es el tuyo porque está más alejado del cero, decía el amigo. El mío está más cerquita de Greenwich, decía. Declaraciones de Powell, el presidente, presidente de la Fed, obviamente, y ventas de vivienda, pero en vez de a las 10, a las 11 de la mañana, ¿sí? Alto impacto, ¿sí? Bebé, decía, ventas de viviendas nuevas para julio, la previsión es 624K, que serían 624.000 ventas, ¿sí? Anteriores fueron 617.000, bien, veremos qué pacha, ¿sí? Qué pacha, donde si el precio está por encima o por debajo de la previsión, ¿sí? Si está por encima, bienvenido sea para el índice, donde va a pegar un pequeño salto hacia el alza, ¿sí? Y bueno, y las declaraciones de Powell, que no suelen ser en el momento, se empieza a especular y hay que ver qué puede pasar con el movimiento de mercado. Sobre todo hay que chequear el oro también, ¿sí? Así que atentos ahí, eso no es en el momento, sino que a medida que va transcurriendo lo que son las declaraciones, ¿sí? A ver si hay algo más acá. Sí, mira vos, tenemos 9:30, gente, ya salió. 9:30 teníamos venta minorista, mira vos, ¿ves? Por eso les digo, en otra plataforma, pero del dólar canadiense, ¿sí? Obviamente no mueve lo mismo que el dólar yankee, pero mueve, ¿sí? Donde fueron las ventas minoristas, estuvieron por debajo del resultado esperado, ¿sí? En cuanto a las ventas minoristas. Y, así después a las 11 tenemos lo que tiene que ver con lo que hablábamos recién. Y a las 12, discurso del gobernador de Valley, ¿sí? Que tiene que ver con Gran Bretaña, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos un par de noticias. Hoy 23 de agosto, viernes, ¿sí? Viernes, donde tenés que estar pensando en cerrar las operaciones, a quedarte con tu gente, con tus amigos, con tu familia, disfrutar el fin de semana y olvidarte de esto hasta la próxima semana, ¿sí? Pero bueno, igualmente estamos un rato a la mañana porque sabemos que nosotros podemos operar de lunes a viernes, ¿sí? ¿Cómo se llama este grupo, gente? A ver, ¿te acordás de este grupo de los 80? Escuchá. Obviamente modificada algunas cositas, ¿no? Pero en sí la base está, decía el Coco. Ahí estamos. Every time
I feel fine and I feel good. No lo puedo mover esto, ahora ahí. I never should. Whenever I get Ahí está. this way, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, then I'll never see just. Bien, gente. Escucha. Cómo me gusta esto, me pone la piel de gallina, es el amigo. A ver si está ahora Pepe Mila, un rato viene. Vamos a ver si encontramos alguna operación. Si hoy me estoy haciendo la fiaca. Hoy, viste, cuando hay días que tenés ganas de operar y hay días que estás medio, ¿no? Así que si alguno quiere meterse, me avisas, ¿eh? No hay problema, si quieren que veamos algún par. Ayer estuvo muy interesante la operación, ¿sí? Porque hubo muchos tipos ahí, ¿sí? Una mezcla de uno o dos Xinjiang, no del todo, obviamente, pero ahí estuvieron. Donde la idea era, obviamente, buscar el profit en el primer tiro. Si no se da, se buscan las herramientas muchas veces, donde ahí la idea estuvo buena, después fui cambiando, no te digo que lo estuve viendo, pero lo que pasó después, pero podría haber hecho otras cositas, inclusive obviamente con el diario del lunes, ¿no? Viste que se te pone a analizar cuando hiciste después la operación, hubieras hecho esto y esto, es todo fácil cuando con el diario del lunes, ¿no? Pero en el momento, y la piel de gallina, y las cosas en serio acá, ¿no? Donde vos sabés que si no llenás la heladera no tenés asadito, esa es la idea, ¿sí? Entonces, y aparte no es solamente eso, ¿no? Uno está ante, ¿no? La vista de amigos y gente que quizás no conoces del otro lado, donde estás operando en vivo todos los días, ¿sí? No es solamente los bots que les pongo acá. Estos bots los creo yo, como este, los pongo a operar, como acá este que está acá, que es el telaraña, por ejemplo, que lo tengo apagado acá, no sé por qué ahí está. El telaraña está apagado. A ver si lo tiramos un ratito, un segundito, a ver. Bueno, no, lo dejo apagado. Hoy lo vamos a dejar apagado el telaraña, pero la idea es operar de forma manual y que ustedes con el tiempo puedan poder defenderse en el mercado de forma manual y quizás con el tiempo en la dimensión 3 empezar a llegar, ¿no? Algunas cositas, no sé, automático, saber si sacar un bot te metes de forma manual, si a la vez al manual le agregás algún bot o si solamente operás de forma manual, como me gusta a mí, sobre todo en el scalping, y los ejemplos que doy son en scalping, una horita que estoy o 2 horitas y ya está, donde trato de abrir operaciones y ustedes van a estar viendo seguramente la operación. Muchas veces si el spread nos acompaña, muchas veces no nos acompaña el spread de la distancia que hay en los pares, por eso no puedo elegir cualquiera en M1, sí en H1 como suelo operar cuando dejo las operaciones abiertas, ¿no? O en M15 por ejemplo, pero por ejemplo ahí en el AUCAD la dejé abierto, pero porque sé que recorre cierta información por encima o por debajo y volvió de vuelta lo mismo como esperaba, ¿no? Se dio, un día estuvo por ejemplo, pero tratamos de abrirlo y cerrarlo si no es automático en el mismo streaming, ¿sí? Para que ustedes puedan ver cómo se abre, se cierra una operación, pero en vez de que sea de 1 minuto la vela, quizá usted opera en M15, cada velita es de 15 y están 5 horas con las operaciones abiertas, ¿sí? Con un BPS, con no sé, tienen que chequear bien, obviamente. Como les digo siempre, la idea es que cuando hagas una compra o una venta, vayas al mercado, no vayas a ganar como están los libros, ¿sí? Te lo dice Pepe Mila, anda a no perder, cambia el chip, es lo mismo, cambia la palabra nada más, ¿sí? Si vos vas a ganar, te vas a dar contra la pared en algún momento, porque ir a ganar está buenísimo, sos un ganador, sos el ganador, el winner, pero ¿qué pasa? El winner no le gusta perder si vas a ganar, entonces vas a tratar de ganar sí o sí. ¿Qué pasa cuando vas a ganar? Y le vas a tirar otro lotaje, otro tirito, y eso si se da vuelta en contra, ponele que acá hiciste una compra acá, cae, ¿no? Me meto, no sé, la dejo un poquito y el stop lo tenía acá y lo empezaba a bajar y si tienes suerte, que la suerte no tiene que estar con vos en esto, usala para otra cosa, usa la cabeza, te va a pasar de que te va a tocar el stop o más lejos o te vas a hacer trampa vos mismo por querer salir winner, ganador como siempre. Entonces, si vas a no perder, la idea es si tenés que salir en tabla, negro, o con una pequeña pérdida, salí. Si acá lo que importa no es ganar ese día, lo que importa es que sumes y que lo ganado de lo perdido esté por encima, ¿sí? Que el profit esté por encima del déficit, ¿sí? Si vos tenés 50 operaciones y de las 50 tenés, no sé, no importa si por riesgo o beneficio, porque sabemos que
por riesgo-beneficio puede tener 5-1, ¿no? Quiere decir 5-1, un 5 de TP y 1 de stop, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Supongamos que son de a $1 la ganancia, o de a $10, $50 ganás o perdés 10 con stop. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que este es el tubito del 5-1. Supongamos que acá tenés $10 de pérdida y así tenés 5 tubitos que son 1, ¿no? 2, 3, 4, 5 o 3-1, como quieran. Pero la idea, ¿cuál es? Si a vos tenés 10 operaciones y de las 10, ¿no? Supongamos que acá tenemos, bueno, ahí me entienden, ¿no? Lo que voy. Ahí, para que voy. Esto parece un cargador de celular. A ver ahí está. ¿Cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Y como soy bueno, le voy a agregar. No, esa no. Esa me gusta. Esa. Ahí está. A ver ahí. Ahí está, ¿ven? Entonces supongamos que este es el stop. Ahí lo pongo ahí, más grande, ¿sí? ¿Sí? Bueno. ¿Cuántas? Imagínate esto, operás en la semana. Haces una operación por día. ¿Sí? Perdiste 4. ¿Cuánto perdiste? $40, ¿no? Si son de 10 los de stop. ¿Y cuánto ganaste si el viernes ganaste una? 50. 50 menos 40, terminaste ganando 10. ¿Para qué sobreoperar? ¿Me entendés? Si tenés un 5-1, por ejemplo. ¿Sí? Mirá las chances matemáticas que tenés. ¿Sí? Ahora, muchas veces te haces trampa vos mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que vos vas a encontrar, ¿cómo te va en el trading? Me va bien, soy rentable. Bueno, ¿y cuántas ganás? Una. ¿Y cuántas perdés? Pierdo 4. Pero bueno, porque haces 5-1. Ahí sí. Pero también muchas veces vas un 1-1 o haces scalping que no haces un 5-1. Ahí también tenés que ir viendo que no vas a tener riesgo-beneficio así quizás, pero sí vas a tener un tubito donde ahí vas a ir viendo, sobre todo con los Xinjiang. De este lado vas a poner, por ejemplo, lo que ganaste. Suponete esto lo ganaste hoy. Este pedacito también hoy, que fue mucho más chiquito, que fueron $5, otros 10, otros 100, otros 1000, lo que vos quieras, 1.000.000, ¿sí? Saben que acá hay de todo, ¿sí? 10.000, 1000, 3, lo que sea. Acá está la ganancia y de este lado están las pérdidas. Si vos a la semana juntás las dos y lo verde está por encima del déficit, el profit, ya está. ¿Entendés? Si eso lo mantenés en el tiempo, sos rentable y podés vivir de esto, ¿sí? Pero lo tenés que mantener en el tiempo y no casarte con tu estrategia o algo que te hayan pasado, porque el mercado se va actualizando constantemente, gente, ¿sí? Bien, no sigamos hablando de esto porque me quedo todo el día y estoy hablando para no hacer operaciones. Vamos a ver, me agarró fiaca hoy, gente. ¿Qué van a hacer la noche? Yo seguro, si quieren, los puedo invitar. Sé que no van a venir porque son de otros países, pero supongamos, ¿no? Si quieren el fin de semana, los invito a comer un asado. Se acercan, me ayudan a cortar el pasto, si quieren. No sé, cortan el pasto conmigo, me ayudan a cortar leña, hacemos un, no sé, fuego. Y después, si quieren, se sientan y me miran como el asado y se van. Si quieren, los invito para eso, no estaría mal, ¿no? Y si quieren, se sacan una foto conmigo y... Era un loco, ¿no? Bien, no. ¿Te imaginas que los invitaba a ver cómo comía el asado? Cosa de loco, ¿no? Sería, no. Algún día ya vamos a ver, no sé si... Con el tiempo se creará algo virtual para poder sentir el olor, estaría por Wi-Fi, ¿no? Pero de algo rico, ¿no? Obviamente. Bien, ese fue Pepe Mila, no, bien. Vamos a ver, ahora sí, las fuerzas. Vamos a ver las fuerzas porque estoy dando vueltas acá, no se cargan, ¿ven? Pero porque me falta el historial de las velas japonesas acá que estuve tocando, por eso no rellena la información y es un peligro chequear esto, ¿ven? Porque no está bien actualizado, ¿ven? Por eso está pintado así, ve que le falta un pedacito. Pero no hay problema, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos. Tenemos el bot, la bolingueadora que acaba de cerrar hoy las operaciones en positivo, promedio, algo terminó en ganancia. Y a la vez, cuando lo activé, ahí nomás, a los minutitos, mientras charlábamos, abrió una operación que está acá funcionando. ¿Cuál es? Acá no, este está apagado. Acá va, mira, ahí va, está en positivo todavía, porque está por debajo de la compra que hizo el robot. Así que si termina por encima y llega a cierta distancia o a cierta cantidad de dinero que le pusimos, va a cerrar solo, ¿sí? Y si está por debajo, bueno, veremos cómo trabaja este bot con las boleadoras de Pepe Milas, las bolingueadoras, perdón. Así que bien, ahí está. Bien, que en vez de cazar animales va a cazar profit. Vamos a ver si hoy caza algo, ¿sí? Escucha. ¡Qué bonito! A ver si está el amiguito ahí, un segundo.
está. A ver, mientras ponemos esta música de fondo, vamos a poner también, o vamos a darle el llamado a Pepe Mila, que ahí está Pepe Mila. Está bien. Pepe Mila, venite. Escucha. Gente, estamos todos los días en vivo, sumate, sé un Pepe más, sumate a Discord, a Telegram, a Instagram, a TikTok, a todas las redes, y bueno, acompañanos, sé parte del planeta, y bueno, si te agregas en Discord, avísame porque si no, no vas a ver las dimensiones, sobre todo la 1, que es la primera que arrancas, te tenemos que agregar el Pepe, ¿sí? Cada uno es un Pepe como los pitufos, ¿viste? En mi caso soy Pepe Mila, me había puesto Pepe el Lindo, pero me dijeron, no, negro, no te da, así que me pasé a Pepe el Humilde, Pepe Mila, ¿sí? Si vos querés ser Pepe Lindo, todavía está vacante, hay que chequear todavía, ¿no? Bien, y después, obviamente, no sé, ahí está el Pepe, ¿se acuerdan Pepe Guitarrista? ¿Cuánto hace que no viene? Bueno, distintos Pepes, ¿sí? Que se van a ir sumando para pasar bien, o Pepas, obviamente, ¿sí? Así que bueno, gente, nos vamos a la gráfica, súmense, suscríbanse, please chumichu. Eso. Bien, qué caidita acá, ¿Qué es una noticia seguramente? ¿Qué hora son? A ver. A las 10 de la mañana, gente. Mirá vos, che. Mirá vos el amigo, Las 10 de la mañana. Toma, algún movimiento hubo brusco, donde el precio obviamente, mirá, se nos fue ahí, Bueno, vamos a ver qué hace. Quedará ahí dando vueltas y veremos después cómo le metemos en el caso de que el bot siga abierto, obviamente. Pero siempre una solución tienen los amigos. Es poquito eso igualmente, ¿sí? Bien, vemos, gente. De 10 va el bot este, A ver el oro, Mira vos. ¿Cómo te fue hoy con algunos de los bots? ¿Tiraste tiritos? Sí. Bien. Acá estoy viendo, todavía no se cargó esto, así que bueno, seguramente no lo vamos a poder usar hoy, ¿sí? Escucha, qué bonito. Hermosa la canción, muy bonitas. Fíjense ahora, vamos a ver si vemos algún par. El mercado está ahí todavía, ¿no? Zigzagueando. Lo veo que hay muchos gaps, estoy observando ahí, muchas mechas, mucho spread. Veremos por qué en un ratito. Así que bueno, tenemos para ver, seguramente vamos a chequear el euro, el dólar, los principales. Les tiro de pasada un temita nacional, rock nacional, a ver si lo conocen. Escuchate esto. Mira, arrancamos con lo nuestro, ahí sí, Bien. A ver, ¿dónde puedo chequear la fuerza acá? ¿Dónde puedo ver acá un poquito? Bueno, ahí no. Ahí está. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para... Sí, ven lo que les digo, es eso, estoy observando, obviamente estamos en M1, pero no hay mucho movimiento. Fíjense, de fondo ustedes están viendo velitas que están consolidando es que como que están en un rango, ¿ven? No rompen esta zona, pero a la vez, si vamos a temporalidades mayores de M30, en vez de un minuto, cada velita dura 30, ¿ven estos cuadraditos de fondo que son de 30? Fíjate, ¿los ven?
también está consolidando. Estamos en zona de consolidación. No está mal operar pepes consolidados, por ejemplo, en este tipo de pares, pero la distancia es nada, ¿ven? Son 4 pip, 3 pip, no conviene. Si le sumás a eso el spread, quizás tenemos que esperar un rompimiento, ¿sí? Hace ya tiempo. Conquistadores nos imponían su dios del miedo. Bueno, acá también, ¿sí? Vos me abrazabas. Libra dólar, ¿eh? Igual también. Consolidación igual porque es una correlación directa con el euro dólar, ¿sí? Son gráficas muy parecidas, ¿sí? Si no te digo casi iguales, ¿sí? M5, mira, no se ve la información. A ver, actualizando ahí. Bueno, libra dólar, comprimido el precio en M5. Puede ser tentador que venga a visitar esta zona. Está apoyándose sobre una media móvil, pero la idea es que rompa. Mira, acá le voy a marcar la estructura como la estoy viendo en M5, ¿no? Obviamente, fíjense que hay, vamos a agarrar, para no hacerle tantas zonas de aceleración, solamente esto último. Ahí ven, ¿sí? Podemos marcar esa zonita y acá la está rompiendo directamente, ¿ven? Ahí ya la está cortando. Tentador, ojo con los climas, con las fallas. Acá está frenando con una barrera gigante, pero bueno, está cayendo a favor del dólar. Así que, muchachos, ahí va. Vamos a ver velas de un minuto, mirá. No está mal tirarle, a ver cuánto hay hasta acá. No tenemos nada de distancia. Sí, hasta este número redondo, ¿sí? Que es el precio. Ahí está. Ahí tenemos los 15 pips, ¿sí? Si hace un pullback, un retroceso, no está mal buscar ventas, ¿sí? Pero ojo que se puede enganchar la trampita para eso están los clímax, para devolverse hacia arriba, ¿eh? Fíjense en acá los fractales y lo que son las zonas, ¿no? Los zigzag de la estadística del pasado, ¿sí? Más o menos. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Otra vez. Está todo como muy choricito, ¿me entienden? Todo consolidado, ¿sí? Bien, ahí si hay alguno de los pepes y tiene alguna de las de los indicadores que le he compartido, pueden chequear alguna de las fuerzas para ir viendo, a ver cuál podemos ir viendo, que acá no me las está tomando, ¿sí? Ven que acá no se cargan, ¿sí? Alma sin transmutación, nuevos cuerpos, ¿quién será? Eso. Bien, seguimos. Cuche. Tenemos, mirá qué lindo esto para un pullback acá, para una caída. Tenemos unos, es muy poquito, es tentador para una venta, esa caída brusca como esta vela, este pequeño, ¿no? Clímax, si se devolviese de forma agresiva, no lo hizo. Y ahora estamos esperando un pullback para que la velita, quizás si no rompe esta mechita en M1, se devuelva y toque acá, ¿no? Lo que sería la resistencia. Ahí va, mira, tentador. Hay que ver, mira, te lo amplío un poquito más. Recuerden que esto es lo mismo como si fuera en H1, pero la distancia tiene que ser más grande, ¿no? Hasta acá estaría bárbaro, por ejemplo, unos 12 pi, pero sabemos que si es chico tenemos un número redondito ahí, miren, lo ven ahí, que es nada. También puede ser un futuro retroceso, 5 pips, ¿sí? Descontando el spread, ¿no? Ahí va, a ver si toca acá con el perfil de volumen, que sería esta media con una mezclita de volumen y promedios, ¿sí? No esta, sino la blanquita que está acá, ¿sí? Ludus acá. A ver si lo... Mira, fue al número redondo, qué bonito, lo tocó. Bien, parece que quiere... ¿No? Quiere descontar el dólar acá,
Bien, ahí tenemos, dice el amigo, sí, exacto, está recontra consolidado, ¿eh? Sí, ¿cómo andás, Jerónimo? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, ¿eh? Gracias por el like, muchas gracias, ayuda bastante, sobre todo si no hacemos publicidad ni nada, ¿viste? Es una forma de dar una mano, muchas gracias, así que bueno, y gracias por comentar también, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y algunos tiritos hiciste? Sí. ¿Cómo está por allá Brasil? ¿Está lindo Brasil? ¿Extrañás España o no? Bien ahí, Mirá, ahí vamos. ¿Sos del Barça o del Real Madrid? Ah, o del Villarreal, decía, no sabía o del Mallorca, no, de eso. Mirá, ahí está haciendo, miren ahí, ¿ven lo que le digo? Ojalá que se dé para que vean cómo se respeta muchas veces lo que es el promedio, ¿no? Ahí, ¿no? El promedio anterior. Fíjense en la mechita ahí como quedó, en esta zona de esta blanca, ¿ven? Y ahí va, a ver si ahora rompe, si es de libro, si rompe el boss, como le llaman boss acá. Y si no, bueno, ¿no? Cámbiame la música, ese amigo. Ahí está. Sigue en rojo la UCAD acá, Vamos a ver en un rato cómo está, ¿sí? Quemar la cuenta no la va a quemar. La cuenta sigue creciendo de forma exponencial día a día. Estoy re contento. Así que bueno, gente, obviamente saben ustedes que más temprano estoy en serio con otras, ¿sí? Mía, obviamente tratando de... ahí tengo que llenar la heladera más grande, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos, gente. Ahí vamos, mira, esto que ven acá en amarillo es porque no se me cargó la gráfica. Suele pasarme algunas veces, porque muchas veces abro el MT4 a último momento y a la vez, como estuve metiendo mano, vieron que soy de crear indicadores, robots y muchas cositas. El historial muchas veces lo borro porque necesito otro de otras plataformas, pero hay veces que no lo cargo tampoco y se ve así. Le falta información a esto, ¿sí? Es lo que estamos viendo, pero no, por ejemplo, acá ven, si me voy a la gráfica, como siempre, ustedes acá ven que no están por acá, están acá como naciendo, sí, pero porque está recién la información, tendría que actualizarlo, pero si lo actualizo ahora estamos 10 minutos esperando más o menos, por eso lo dejo. Si voy a un minuto se ve un poquito más, ven, pero no de todas, de las que me voy metiendo, ¿sí? A ver acá si actualiza, no, si llego a actualizar acá, sabe, ¿no? Nos quedamos sin luz, me consume, bien. Bueno. Ahí vamos al negocio. ¿Cómo vas hoy? Bien. Hoy me pasa. Esto es seguramente lo que le debe pasar a ustedes también. Yo estoy todos los días operando. Todos los días a la mañana. El horario más temprano sobre todo. Sobre todo en invierno si hace frío. No le entendían el chiste, ¿viste? Pero la idea es que cuando uno está, no sé si motivado o desmotivado, hay veces que no tenés ganas y sabés que te podés meter y podés tener un buen análisis, pero, ¿viste? Te ha pasado que hay veces que te metés sin ganas, lo haces como una rutina, ¿no? Que no está mal, pero hay veces que no tenés ganas. Eso pasa, ¿viste? Y cuando no tengo muchas ganas, busco a ver si otro Pepe quiere operar por mí. Total, yo todos los días pongo la carita acá, ¿viste? La carita como acá. Pero está bueno, Ahora lluvia aquí en el sur de Brasil. Está jodido el clima, ¿no? Ahí en el sur, ¿no? Pasaron algunas cositas medias feas para los amigos ahí en la parte del sur, ¿no? ¿Vos en dónde estás? Acá dice, en la ciudad de Paso Fundo. Bien. A ver si tengo suerte, dice el amigo, y vendo pronto mi casa y ya me voy a España. Ojalá. Te está yendo bien con Forex, ¿no? Para todos los, siempre como decía mi hermano. Sí, está bien. Ojalá que sí, lo vas a hacer. Mirá, te tiramos energía positiva. Mirá, te va a tirar energía positiva el Angelito. Mirá, escuchá, Angelito quiere vender la casa para volver a España. Él es nativo de España, Bueno, estoy acá analizando, déjame ver, para que me meto en el subconsciente, Sí, se va a dar. Prendí una vela y hacete del Real Madrid y se va a dar. Bueno, no sé si se va a hacer del Real Madrid, pero bueno, ahí te tiró buena, A ver, ¿y alguna buena vibra, algo? Sí, por supuesto. Mira, estoy viendo el aura. Es muy positivo, le va a ir muy bien y bueno, va a ser muchos profits. Bueno, buenísimo, bueno, gracias,
¿Te imaginas? Empezamos a tirar acá a leer las manos, una cosa de loco era esto, aquí está, aquí ya está una guerra, la gasolina ya a 6.20 reales el litro. Opa, te hago una pregunta, ¿a cuánto está el real del dólar? Más o menos. Porque ¿cuánto estaría el peso del real, ¿no? Para ver si está, porque acá también viene saladita la cosa. ¿Entras en el horario de Londres? Creo que es el mejor. Sí, exacto, más tranquilo para mí. Pero no hago esto, a lo que voy. Hago esto con algún Xinjiang, cuando la operación se pone complicada, y muchas veces estoy charlando con ustedes, abriendo operaciones en esta cuenta, y me van a ver seguramente que me paso o que estoy arreglando algo que me quedó de Londres, porque no siempre, como acá, no siempre la cierro, ¿no? Hay veces que sí, la mayoría de las veces trato de buscar algo ahí gordito y chao, y me voy a dormir, como quien dice, pero acá me vengo al planeta Pepe, ¿sí? Y bueno, hoy por ejemplo estoy libre. Nada, ahí. Solamente, bueno, que me quedó la bolingueadora, pero no por mérito propio, sino por el bot que creé, ¿no? La bolingueadora, y ahí me abrió otra, ¿sí? Para que me quemó la cuenta. Tremendo era, ¿viste? Eran unos animales. Pero bien, gracias por estar, por compartir. Si conoces gente amiga o que tiene miedo a esto, muchas veces no conocen y piensan que tenés que tener saco y corbata. No es así, ¿sí? Tenés que tener voluntad, ganas y obviamente no creértela. Tampoco hacértelo humilde, pero ¿no? Viste que algunos son rentables 2 meses y ya están vendiendo cursos, ¿viste? Tenés que tener cuidado ahí. Así que bueno, gente, no sé, ¿quiere alguno que analicemos algún par? ¿Están dentro de algún par ustedes metidos? Me avisan, ¿O quieren que hagamos algo, que tire la ruleta? No sé, que contemos alguna historia, lo que me digan, Yo acá estoy viendo, bueno, ahí va, mirá, lo que les decía, ¿ven? Una vela larga hasta acá, me imagino, rojita, interesante como este volumen, ¿ven? Si vos empezás a analizar en estas pequeñas temporalidades, miren cómo inyectan acá, y para arriba no. ¿Qué quiere decir? Que van tirando cada cierto tiempo. Recuerden que esto es un eje cartesiano, donde estamos viendo por un lado la X y la Y, donde debajo de la Y tenemos el tiempo, y de la X, perdón, y en la Y tenemos el precio, ¿sí? ¿Sí? Cateto adyacente y cateto opuesto, les decía el amigo, no. Ahí estamos viendo obviamente el precio, donde en este momento acá por ejemplo el volumen, si hacemos unas coordenadas ahí, está marcando que tiró volumen como acá y el precio llegó a estar en esa zona, ¿sí? Ahora es muy probable que esto se repita, estamos haciendo estadística, ¿sí? La idea es esa, por eso me estoy tratando de meter al mundo de la estadística, que tiene que ver con los números financieros, porque tiene que ver mucho esto con ¿no? Si llegamos a buscarle la vuelta estadísticamente al mercado, gente, y yo calculo que ¿no? Se ponen a descorchar los amigos, porque ese es el secreto, gente, buscarle la estadística y de qué par, en qué temporada, en qué horario. Miren, ahí está. A ver si lo llega a hacer, estaría bárbaro, que llegue hasta acá estaría bárbaro, pero para nosotros son 3 pips, no es nada, ¿sí? Así bueno, ahí va la vela de fondo, eso color rojo fuerte, chillón, es la vela de 30 que se está formando, que sería esta que está acá, si nos vamos acá, ¿ven? Esta velita, ¿la ven? Pará, ven, tengo que actualizar, ¿ven lo que les digo? Ahí está, ¿ven? Esa vela grande que está ahí es en un minuto la que se ve de fondo, ¿ven? Que le agregué esta, ¿ven? Ahí, ¿sí? Se ve más fea, ¿ven? Remotir y remotar. Bien, por eso te digo que cuando operás intradía, ves M30, actualizás acá, que esto no esté así, ves tendencia bajista, ves zonas, y bueno, ahí no, ahí está. Y vos decís, che, qué bonito esto, mirá, hizo. Para acá, chicos, mirá qué lindo esto, ¿no? Hombro, cabeza, hombro, no. ¿Qué estás viendo acá? Una sensación de un canal alcista, sin mucha fuerza, empezó a meter volumen acá, y después vemos cómo las ballenas tratan de recuperar esa subida que fue simuladamente subiendo un descanso, fue hacia arriba. Ahora, es probable que venga a visitar esta zona, veremos en un rato qué pasa. Es tentador, por ahora está visitando la zona esta que está acá. Si agarramos este alto y estas mechitas y esta de acá, es la zona donde está todavía trabado el precio, ¿sí? Hay que ver si ahora la rompe, y en un minuto va a llegar a lo donde yo les estuve diciendo en un principio, si es que ya no llegó, ¿ven? Si vamos, ahí llegó, mirá, ¿ven? Ahí llegó, prácticamente a la zona, ¿ven? Ahí está. ¿Por qué no te metiste, Pepe? Y porque eran 6, 5 pips, que no está mal, pero por el día, ¿viste? Ahí está, ahí llegó, mirá. Fíjense, si deja mecha y se devuelve, como está haciendo ahora, y termina así, es buena la zona que marcamos esa, ¿no? La lima limón de fondo, ¿ven? Son zonas,
Mira, por debajo un toquecito más y está el número redondito ahí, ¿sí? Es una trampita que está haciendo. Van a ver que en un rato lo va a venir a tocar. Ahora está haciendo un fractal. Vamos a ver si lo terminamos de ver, ¿eh? Dice el amigo 5.5 y ya llegó a 6. Mirá vos, nosotros estamos lejos, ¿eh? El peso argentino, no sé si 1400, no sé cuándo, o 1000, ponele 1000, vamos a redondear en 1200. 1200 pesos, $1. Mirá, vos ahí tenés, guarda, llegó a 6, pero el Banco Central de aquí entró y lo bajó. Hacen trampa, ¿no, amigo? Bien, eso es el dólar, dice el amigo. 5.56 ahora, bien. Trabajo con indicadores, dice el amigo, en MT4, ¿sí? En el MetaTrader número 4, porque está el 5 que es el más nuevo, y me gustaría poner una alerta o uno de ellos. ¿Puedes indicar a alguien que lo programe? ¿Qué tipo de indicadores? Porque viste que yo no soy programador, yo soy autodidacta, ¿no? A lo que voy. No es que meto mano sin saber. Por lo que me pasa a mí es, de lo que yo sé, trato de inventar en la programación, no siendo programador, que muchas veces vas a encontrar programadores que no tienen idea de los mercados o no tienen idea de muchas cosas que uno va viendo día a día, ¿me entendés? Imagínate si siendo programador te volvés con esto, te olvidás o no. Millones de cosas podés hacer con la programación. Está todo con programación armado. Miren, ahí rompió la zona. No sabría decirte, no conozco algún programador, Bien, mira, ahí como rompió la zonita, yo soy casi, pero no. ¿Sí? Ahí dejé por la mitad del camino. Bien, ahí estamos, mirá, hizo lo que le dije, muchachos, voy a achicar, y un poquito más, miren, el número redondo lo rompió, ahora se devuelve, a ver si lo viene a visitar o sigue largo batallando el amigo. Miren la mechita, me gusta esta zona del número redondo, a ver qué hace. Voy a ir a M5 para ver el pasado. Yendo a M5 voy a comprimir cada 5 velitas de esta, va a ser una de 5 y vamos a acercarnos más hacia el pasado, ¿no? 5 minutos, pic, ahí está, miren, rompió la zona, bien, y sigue la caída, ¿sí? Y si vamos a un minuto, era lo que habíamos visto en un principio, donde les dije que estaba tentado los 14-15 pips por acá, ¿ven? Que les había dicho ahí, ¿sí? Recuerden dentro de un rato a ver si llegó, ¿no? Bien, ahí vamos. Escucha, qué bonito, ¿eh? La vida, Bien. Mira vos, acá sí que tenemos zonas. No estoy buscando. Bueno, no lo puedo encontrar. Me falta. Me desapareció. Se fue. Bien, llegamos. Che, ¿este cuál es? La libra se dio. ¿Esta es una vela de un minuto o no? No, me joda, a ver. ¿Esta es la que estábamos viendo recién? ¿O le estoy errando? A ver. ¿Cuál estábamos viendo nosotros, gente? Viste que uno analiza, pero... ¿Era esta? Así, ¿no? No me joda que esto venía cayendo. Mirá vos, ¿vieron? Fíjense en el número redondo. Se dio vuelta. Una fundamental. ¿Qué pasó acá? Esto es una vela de un minuto. ¿Ven lo que les digo? La diferencia de las ballenas. Cuando ponen, ¿sí?, algo que quieren rellenar porque quieren venir a tocar un balance, una zona, y después se devuelve, quizá jugó con el número redondo que está acá. Y con la zona, si vos ampliás acá y vas al pasado, más o menos, viendo lo que les había marcado, y les vuelvo a marcar un rectángulo. Fíjense que entre este número redondo y el pasado, que es esta línea verde que les marqué, se quedó ahí, ¿sí? A la vez salen dos indicadores creados por mí, uno que es de sobrecompra o sobreventa, en este caso una sobreventa, estamos viendo pelotita, es una sobreventa, y si la flechita, que es otro indicador que creé yo, llega a quedar fija, quiere decir que un par de indicadores como por ejemplo el Williams, ¿sí?, el estocástico, y bueno, hay un par más, el CSI también me parece que está activado ahí, me va a tirar que puede ir para arriba, pero son indicadores del pasado. Te está diciendo, negro, estoy chequeando velas hacia atrás, vos no te podés guiar por unas flechitas, vos tenés que sacar cuentas e ir viendo. Bien, los piojos de fondo, Ciro y los persas.
Ok, me dice el amigo, lo que no entendí acá es trabajo con indicadores en el MT4 y me gustaría poner un alerta a uno de ellos. Ah, está bien. Te explico esto, mirá. Para esto por las dudas, para que no te vendan humo, ¿viste? Si vos ya tenés el indicador, pueden llegar a agregarte la alerta si el indicador es de lectura y escritura, ¿me entendés? Por ejemplo, estos indicadores que yo creé, los creo en el código, en un código fuente se hace, ¿no? Y es, por ejemplo, vos vas a encontrar dos tipos de archivos, ¿sí? Uno que es .ex4 o ex5, que es solo lectura. En ese no podés hacer nada, a no ser ver cómo funciona, pero no podés meterte al código o modificarlo, ¿sí? Y después están los MQ4 o MQ5, ¿sí? Que esos son los códigos fuentes que sí podés modificar. Vos tendrías que ver si la extensión del indicador que vos tenés termina en EX4, no vas a poder hacer nada. Tendrías que conseguir el código fuente, ¿sí? O algún indicador parecido que tenga alertas, y si no, que te lo mandártelo a hacer, ¿no? Pero es medio complejo hacerlo muchas veces porque nunca es lo mismo, ¿me entendés? Mirá que yo he hecho dos indicadores, los he creado yo y no me salen igual. Por ejemplo, obviamente si copio y pego, sí, pero cuando quiero agregar alguna cosita siempre algo pasa, ¿no? Pero bueno, eso tendrías que chequear eso. No sé si el tuyo es código fuente o solo lectura. Si es lectura y escritura, seguramente le podés agregar alguna alarmita en alguna parte donde el código te lo permita, pero si no, no, ¿sí? La programación no es compleja, pero es compleja. En sí es el C++ modificado, obviamente, pero es el código del MQ4, MQ5, ¿sí? Metaquotes, tenés que fijarte en la página, si no cuanto mucho, preguntar ahí, en la página de los MT4 o MT5, si está lleno de programadores. Ahí te van a dar una idea seguramente y ahí vas a poder que te lo armen o que te lo arreglen, o te van a decir esto, no vas a pagar por esto que te dije, ¿me entendés? Ahí ya sabes que si la extensión es X4, solo lectura, no puede hacer nada, es un archivito azul, extensión obviamente X4. Y si es MQ4 o MQ5, según para qué plataforma, lo vas a poder meterte al código a cambiar, agregar o a crear algo, ¿sí? Bueno, me quedo a ver acá. Tenemos música, por favor. Bueno, vamos a tirarle. ¿Quieren escuchar un poquito? No, dice, no quiero escuchar. Un poquito las canciones del planeta Pepe. Sí, total. Vamos a poner Pepe un poquito. Mira, escucha. Escucha, Esto es creado por mí, Habla de lo que hacemos acá, Escucha, escucha. Debo tener 50 temas creados, uno de reggae, otro de rock, otro de pop rock, todos creados de distintas formas, tratando de hablar de lo mismo. El planeta Pepe, ahí tenemos algo, El planeta Pepe, vamos a despegar. Forex, criptos, profit sin parar. Con Pepe ni al mando, todo es ganar. Muy bien. Trading del futuro, ven a triunfar. Bien, ahí estamos, gente. A ver si hay algún mensajito en... déjenme chequear acá, voy a poner... Qué lindo que está acá, ¿Son de hacer asado, gente? ¿Hacen asado los fines de semana o no? O capaz que no, o capaz que está jodido, ¿no? El kilo de asado, ¿no? Acá vamos a ver si hacemos, vieron que les comenté la otra vez que tengo una vaca, no tengo freezer y con pata de palo, ¿viste? Le vamos comiendo la pata de a poquito. Si quieren sumarse, como quieran, algo vamos a hacer, ¿sí? ¿Les gusta la molleja, tripa gorda, chinchulín? A mí me encanta, si se quieren sumar, me avisan, ¿sí? Y vienen a ver cómo lo como y después se van, ¿sí? ¿Te imaginas? Los tipos venían, te tomaban un tren, un avión, se sentaban a ver cómo Pepe Mila comía el asado. Bien, ahí, esto es un popurrí, Gente, no quieren, si hay algún Pepe, obviamente recuerden que si no hacemos publicidad es medio complicado, pero el algoritmo de YouTube no nos da mucho una mano y muchas veces lamentablemente esto es así, ¿no? Se llena de gente en lugares de vendehumos, y lo que hacemos la cosa me parece bien, cuesta un poquito más, ¿no? Remar en un mar de dulce de leche con un palito de plástico, ¿no? Pero ahí estamos, todos los días, hoy un poco Aragán, Pepe Mila, pero estaríamos en alguna operación abierta seguramente, y a la vez los bots, Ni el telaraña está puesto hoy, Me agarró fiaca.
Escucha. Bien, gente, a ver qué podemos hacer. ¿Quieren que veamos algo o lo dejamos para, no sé si el fin de semana hago algún backtesting de alguno de los bots? Estoy ahí, todavía no le puse el nombre, ¿eh? Se viene un bot nuevo, ¿sí? Elíjanlo ustedes, un nombre original, vamos, elijan el nombre, ¿sí? Como la bolingueadora de Pepe Mila, yo después le doy los tips de qué se trata más o menos y ustedes eligen el nombre, un nombre original, ¿sí? Como el EAPP, por ejemplo, ¿sí? Del amigo Carlitos, ¿sí? O los otros, ¿sí? Pepe Motoneta, por ejemplo, ¿no? Esa estrategia, ¿la viste, Jerónimo, esa? Revisa Pepe Motoneta y una que es a favor y otra en contra de la tendencia. Son interesantes, ahí las explico, ahí las inventé y si sirven, úsenlas, obviamente. Aprenderás. Uy, pero qué alegría. Angelito, ¿estás ahí? Subite, ¿qué esperas? Uy, me parece que está re mareado el Angelito. ¿Qué te pasa, Angelito? ¿Estás bien? ¿Qué me pusiste? Estoy re mareada. Mareado. Y me pusiste como un yuyito, ¿no? Esto no era un cachamay, ¿eh? ¿Qué me pusiste, Pepe? Estoy re mareado de vuelta. Vos me parece que me querés tener medio así, ¿eh? No, te quise dar una manito. Como vos la otra vez me diste un té, también a mí me mareaste. ¿Te acordás la otra vez? El fin de semana pasado. Bueno, vos me pusiste un tecito, ¿te acordás? Y me dio ahí, pack en vivo, ¿te acordás? Los chicos se reían, que no sé qué me pasabas, acompañado de alguna cervecita fría, obviamente, ¿no? Y vos también, me parece, Angelito, como era domingo, tarde, noche, ¿sí? ¿No? Nos acompañamos con algo fresquito. Pero hoy te di un tecito, como para que estés bien. Ahí te lo caldié, te lo tiré, ¿sí? ¿Querés que te cuente un cuento, Angelito? Avísame, Escucha. Hay una noticia interesante de Bitcoin, después se la voy a estar leyendo. Viste que muchos decimos que puede llegar al millón, no sé cuándo. Uno esperaba que con el halving pegara una subida. ¿Por qué? Porque uno se fija en los hechos reales, en la estadística, no en el futuro. En el futuro no sabés qué va a pasar. ¿Podés predecir algo? No sé. ¿Podés analizar el pasado? Sí, para eso está. Tampoco podés saber cuándo va a venir un cisne negro, ¿no? El cisne negro puede caer en cualquier momento, ¿sí? Es que el mercado ¿no? Un COVID puede venir en cualquier momento. Pero eso ya no depende de las cripto tampoco, ¿no? Si el proyecto es bueno o malo, ya no depende tampoco. Ahora, lo que se dice, obviamente, de las ballenas, después le voy a estar leyendo una notita, si me acuerdo el lunes, que está muy buena, que estuve viendo, del $1.000.000 en Bitcoin. Veremos qué pasa, ¿sí? No ahora, obviamente, pero hay varias ballenas interesadas para llegar al objetivo, ¿sí? Así que ojo al piojo ahí, Bien, ahí empezó, cuando nos estamos por ir empieza un poco el movimiento. ¿Se dieron cuenta, gente? ¿Saben por qué se empieza el movimiento en este momento? 10:30 más o menos. Está formando, ¿vieron Whitehawk? El volumen de parada, por ejemplo, en esta temporalidad. Existen todas, porque todas las temporalidades son en sí el precio mismo, ¿no? Representado con velas japonesas. Pero bueno, este es un volumen quizás donde está consolidando para hacer un volumen, ¿no?, de parada. Y bueno, consolida y en algún momento va a disparar. Vamos a ver si hace una acumulación o una reacumulación, o inclusive según como lo mires vos, ¿no? Si lo mirás como parte de la libra o del dólar, como base o como cotización, o una distribución o redistribución, ¿sí? Según la onda donde esté ubicada el precio, Escucha. Bien. 1, 2, 3, va. Bien. A ver. Eurogen. Bueno, capaz que alguna se nos pasó. Por eso no está mal ir viendo las fuerzas, ¿sí? Que todavía no se cargaron la cámara.
Ahí van, a ver si actualiza con un poquito 5. No, ahí va. Bueno, podemos ver las pendientes acá chiquitas, ¿sí? Donde sí les puedo ayudar. El que esté por hacer alguna operación en M5, por ejemplo, o en M1 sobre todo, te puedo decir que, por ejemplo, el CAD va alcista fuerte llegando a una zona de sobrecompra, ¿sí? Mientras tanto, el franco suizo, el yen japonés, van en caída, que son panqueques. Recuerden que son moneda de refugio, ¿sí? Y después vamos a encontrar el neozelandés, que me gusta mucho operarlo. Llegando quizás y jugando una zona ya de resistencia, de sobrecompra. El australiano está en nivel medio, el dólar australiano. Después tenemos el dólar yankee, que está reventando, se nos está pasando a la zona del europeo. Miren, acá está, ¿sí? Reventando lo que es la resistencia. En algún momento tiene que caer, algo pasó o se viene alguna noticia seguramente. Muchas veces ese es el tip, cuando ellos van en contra o a favor de lo que va a pasar después en la noticia. Eso lo podéis ir viendo, ¿sí? Cuando veas que el precio está quieto y dispara en algún par para un lado, prepárate, te doy un tip. Seguramente la noticia va a ser en contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieren que la devolución termine quedando, no sé si parecido, pero cerca de cómo venía el precio, ¿me entienden? Y después, bueno, la libra esterlina, ahí va hermosa para operarla a favor. Busquen libra yen en compras, por ejemplo, ¿sí? Libra yen puede ser compras, AUD yen, ¿sí? Pero no te va a poner yen, no, AUD yen es australiano yen, ¿sí? O CAD yen, si está cayendo, pero en este caso tendría que estar el CAD alcista, a ver, sí, el CAD está hermoso también, ¿sí? Tenés AUD yen, CAD yen alcista para compra, tenés la libra para compra, ¿en contra de quién? Del yen, ¿sí? También tenés el franco suizo débil, por ejemplo, dólar franco suizo puede ir en compra, ojo con con las sobrecompras y sobreventa, porque ya están al máximo en temporales de M5, ¿sí? Sí, dólar parece que está valorizando, con eso puede ser que las europeas bajen, puede ser, a ver. Escucha, ¿conoces esto, Jerónimo? Para vos, La otra vez, no sé si era vos que me decía, estás ochentoso, ¿viste? Esta música, ¿no? Qué locura esta música, ¿no, gente? Esta música revolucionó todo, no se puede comparar nacional o internacional de los 80 de mi país o de afuera, pero la de los 80 fue única, gente, ¿Se acuerdan la época de John Bon Jovi, de los Guns N' Roses, Metallica, distintos tipos de bandas? Este tipo de bandas pops es impresionante, ¿no? La variedad y calidad que había, ¿no? Tremendo, gente, Y ahora, párate y te tiro, te pego atrás, acá, te pego en el cachete. No. Pero bueno, bien, seguimos, gente. Sí, en cuanto al dólar, tenés cuidado si vas a hacer alguna operación hoy. Fíjate que está tratando así de tratar de hacer caer al euro. Fíjate, mira, vamos a ir el euro dólar, a ver acá. Obviamente que sabemos, el que no sabe, ¿no? Pero nosotros sí, pero el que se sume nuevo, el euro dólar, en este momento, un euro, gente, euro dólar, porque el euro es la base, ¿sí? Un euro prácticamente está a 11,094, ¿sí? 0,11094 por demás, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿No? Que está por encima, ¿no? Del dólar, ¿bien? Un euro, cuando te van a dar un dólar, fíjate que te den con moneditas también para comprar un euro, ¿sí? ¿Qué pasa? Está cayendo el euro, tratando de, obviamente, llegar a la equidad. ¿Se acuerdan cuando llegó el año pasado? Bueno, si vos vas, obviamente en M1 no, pero esto es lo que estamos viendo en M1 ahora, pero vos tendrías que chequearte por áreas más grandes. Y hoy viernes, si hablas de hoy en especial, para que acá no lo puedo actualizar esto, escucha. H1. Vamos a ver al diario, si existe vida en Marte, decía el amigo, ahí está.
Miren lo que es el euro, ¿no? Sí, si es por hoy, sí, venite que te espero. Mira, esto han sido operaciones nuestras, miren, ¿la ven? Pero bueno, son velas diarias. Acá, ven ahí, esas velitas que están en retroceso, para que las voy a ampliar porque no se ve bien, pero yo quería que vean el pasado cómo viene, ¿no? Donde cayó, llegó a estar, miren acá, ¿ven? Miren ahí, ¿lo ven ahí? Y si vamos más, ven ahí, 1-0, ahí prácticamente estamos ahí, ¿no? En la paridad, $1, €1. Acá arriba, si vamos, el euro vale mucho más, obviamente. Vamos a meternos dentro de lo último, de lo actualizado. Esto fue el día acá, ¿no? Hoy estamos a viernes, jueves. Velas diarias, ¿o no? Miércoles. El miércoles el euro estaba por encima. El jueves cayó por debajo de la vela anterior. Y hoy está como, no te digo que va a llegar a 1-1, que lo sabemos, pero es probable que pueda terminar cerquita de estas mechitas. Hoy vamos a ver si tampoco se da vuelta para arriba, ¿no? Y toma fuerza el euro. Por ahora, el dólar está fuerte. El dólar está, obviamente, tratando de poner su peso, ¿no? De que pueda valer el euro un poquito menos, ¿sí? Ahí, ¿lo ven? Esa mechita de hoy. Vamos a ver si hoy toca esto. Si yo te marco acá esta zonita acá, por ejemplo, ahí esas dos mechitas, ¿la ven ahí? Es una zona muy bonita de soporte que seguramente la está tocando y está ahí cerca y va a quedar, ¿sí? Inclusive tenemos, fíjate acá el punto pivot, que que está acá. Tenemos una zona de soporte que te la puedo marcar por debajo ahí, ¿sí? Y me puedo ir a velas de 1 minuto. Pero para que vean la zona, ¿sí? Para, no se asusten, ¿eh? Ahí está, ¿ven? Esas son las dos zonitas que les marqué. Acá están las mechas diarias anteriores y acá está la zona de soporte de punto pivot, ¿sí? De las velas diarias. Así que si te marco ahí un poquito, escucha, ¿cómo te llama esto si yo te hago una ambulancia, me dice, un camión bombero? Bien. Un camión bombero, ¿te imaginas, che? No, me río, me imagino, ya me hice la película, ¿no? Un loco, Pachi Peña con la sirena en la cabeza. Bien, ahí vamos. Sí, buena música. Uf, la mejor de los 80, sí señor, Entonces era una fiera. ¿Usaste pantalón elefante? La verdad, decime, ¿en algún momento te pusiste pantalones de elefante cuando estaban de moda? Euro aquí, 6.17 reales, toma ya, dice el amigo. Los VGs, ¿te acordás de los VGs? Tremendo, sí. La bola esa que giraba, los pantalones de elefante, ¿sí? Los pelos que parecían, ¿no? Se decían la toca, ¿te acuerdas? Ya soy grande, ¿no? La toca, la permanente, tremendo, Los tipos, tremendo. Los tipos rubios entraban con los pelos como los afro, ¿viste? Tremendo. Bueno, ahora salgo un poco y suerte a todo. Bueno, listo, genio, pasala lindo, nos vemos la próxima semana seguramente. Yo también me estoy despidiendo, gente, estoy haciendo tiempo. Nos vemos, gente, que pasen un gran día. Y bueno, chao, gente, abrazo gigante, gracias por estar. Y bueno, esto lo estarán viendo los amigos y pepes que ven los fines de semana o los días que no están en este momento trabajando. Estarán viendo en diferido los videitos que van quedando, donde hay tips, buenos consejos, buena onda y la idea es pasarla bien, ¿sí? Voy a llamar a Pepe Mila. Venite, Pepe. Chao, Angelito. Chao, pasala lindo. Yo también bailaba esta música, porque yo soy de todas las épocas. Yo acordate que puedo estar en cualquier momento. Yo no tengo dimensiones, nada. Soy el Angelito. Ah, bueno, buenísimo. Contame algún día alguna historia, ¿sí? Bien, suerte, nos vemos. Gente, me voy. A ver, está. Sumate, suscríbete. Espero que día a día, gente, vayan sumándose al planeta. Recuerden que no hago publicidad, esto es de boca en boca. Y bueno, si les gusta, bienvenido sea. Pasen un gran día. Recuerden, gente, ahora más adelante les voy a estar explicando algunas cositas interesantes para este fin de semana, ¿sí? En el finalcito de esta terminación, ¿sí? Así que bueno, un mensajito les voy a estar dando, ¿bien? Súmense, gente, nos vemos. Súbense a la nave, que nos volvemos al planeta Tierra. Ya estamos dentro de la nave madre, saliendo,
Bien, gente, nos vemos, acordate esta frase, tatuátela en la cabeza, tatuátela en el cerebro. Recordá, del otro lado, que nadie te diga que no podés. Vos podés, siempre. Va a haber gente, va a haber mala onda, va a haber mucha gente negativa, ¿sí? Hacela, apartala. Vos podés, ¿sí? Pero no en el trading, en la vida, ¿sí? Que nadie te diga que no podés. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Tatúatelo, ¿sí? Siempre. Siempre, ¿sí? Salí adelante, como sea, ¿sí? Ponele que no pudiste llegar al objetivo, pero por lo menos lo intentaste. Esta vida es para intentar, ¿sí? Así que, gente, nos vemos. Un abrazo grande. Les regalo una hermosa canción. Espero que les guste. Y bueno, pasen un gran fin de semana. Escucha, si esto no te gusta, no sé, tocate la piel a ver si estás vivo. Chao.